programas del 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en horas de la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a hablar en relación a una decisión que había tomado este gobierno, y es la desclasificación de los documentos archivados vinculados al accionar de la última dictadura militar. En ese contexto señaló que será muy difícil saber qué es lo que han dejado. Lógicamente estamos esperando detalles del decreto para conocer más acerca del tema. Bueno, en términos generales, ¿esto qué significa o qué representa? El traspaso de esos archivos en manos de la CIDE van a ir a la órbita del Archivo General de la Nación. Y vamos a hablar con el director del Archivo General de la Nación, que es Emilio Perina. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto conversar contigo. Igual Tanto tiempo. Igual para mí, es cierto. Hace mucho que no nos vemos, pero es un gusto tenerte al aire. Emilio, estamos a la espera de detalles, ¿no? Del decreto de la desclasificación, pero contanos qué implicaría esto y qué es el Archivo General de la Nación. Bien, el Archivo General de la Nación es una de las instituciones más antiguas del país. Fue creado por el gobierno de Martín Rodríguez por iniciativa de Bernardino Rivadavia en 1821, la misma semana en que se creó la Universidad de Buenos Aires, en las Manzanas de las Luces también, y fue creado como archivo de la provincia de Buenos Aires en ese momento, porque obviamente no podíamos hablar de la República Argentina como la conocemos hoy. En 1884, el presidente Roca, que es un poco el constructor de la Argentina moderna y del Estado moderno, lo nacionaliza. Se rige desde el año 1961 por la ley 15.930, y esa dice que es el archivo del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene por objeto reunir, conservar y tener disponible para su consulta o la utilización de toda la documentación escrita, fotográfica, fílmica, videográfica, sónica, legible por máquina, que interese al país como testimonio acerca de su ser y su acontecer. Y también tiene supervisión sobre todos los archivos administrativos de la nación, y convoca al resto de los archivos históricos oficiales, los de las provincias, a mantener una organización uniforme. ¿Qué quiere decir todo esto? Te acabo de leer el inciso de la ley tal cual es, que inclusive es una ley que estamos tratando de actualizar porque ya han pasado 60 y pico de años. Quiere decir que nosotros trabajamos con membresías internacionales, con lo que dispone el Consejo Mundial de Archivos, con membresías latinoamericanas. Integramos la Asociación Latinoamericana de Archivos, donde están todos los archivos nacionales, el Archivo Nacional de Uruguay, de Brasil, en fin, 17 países. Y también tenemos una colaboración con el programa Iberarchivos, que eso incluye a España y a Portugal. De manera que desde hace muchos años la archivología se convirtió en una ciencia fundamental dentro de la sociedad de la información, y lo que te establece es la forma en que hay que conservar, guardar y ordenar la documentación para que pueda ser puesta a la consulta. Lo fundamental es esto, Eduardo, es decir, toda la documentación que tiene el Archivo General de la Nación tiene como destino ser puesto a la consulta. Y acá voy a hacer una comparación por razones que a veces yo me pregunto cuáles serán, porque sabes que es la segunda vez que me toca ser director del archivo, lo fui sí, claro, en el periodo 2015-2019 y ahora volví el 2 de enero del 24. El Archivo General de la Nación es menos conocido que la Biblioteca Nacional, siendo que es mucho más importante que la Biblioteca Nacional, y no se tome esto como un desmérito a la Biblioteca Nacional, yo la valoro. Pero vos imaginate, Eduardo, que ISIS atacara los dos edificios y los destruyera totalmente. De la Biblioteca Nacional vos podés recuperar el 90% del acervo, porque son libros. Hay otra edición, en algún lado queda un ejemplar, son miles de ejemplares que se editaron. El 90% de la documentación que nosotros guardamos, y que es muy voluminosa, la más voluminosa de la Argentina, son originales. No hay un segundo ejemplar. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces, eso y el hecho de que el archivo cumple, además, hoy en día, funciones muy diferentes a las que tenía en el siglo XIX o en el siglo XX. Por ejemplo, mira, básicamente esto surge de dos cosas.
Una es que en todo el mundo, no solo en la Argentina, los gobiernos, los estados, empezaron a producir su documentación, mientras que antes lo hacían sobre la base de la seguridad del Estado y el secreto en el archivo o en el documento o en el expediente. Hoy trabajamos sobre la idea del libre acceso y la transparencia. ¿Te das cuenta, Eduardo, que eso es un giro de 180 grados que coloca el archivo que antes estaba en el final de un proceso, lo coloca en la mitad del proceso como un número 5 de un equipo de fútbol cuya función es distribuir información? Entonces es mucho más importante. Por el otro lado, la archivología moderna le reconoce a los archivos 3 funciones esenciales. Una función es la que tiene que ver con la investigación, pero no solo la investigación histórica, que era lo que antes se usaba en el siglo XIX o mediados del siglo XX, y entonces al archivo solo venían historiadores o genealogistas. Damos posibilidades de brindar fuentes de investigación para científicos sociales, para la ciudadanía en su conjunto. Si vos querés escribir una obra sobre cómo era Buenos Aires a comienzos de siglo, y hay un ejemplo muy interesante sobre lo que un archivo puede dar. No sé cuánto tiempo tengo, yo puedo hablar de esto horas. Vos dale, es muy interesante escucharte. Y quería preguntarte si es que ustedes, en el Archivo General de la Nación, tienen un registro de cuáles son los temas que a la gente le interesa consultar. Sí, por supuesto. Siempre tenemos un registro y de lo que se consulta más. Pero fíjate lo de la investigación. Todos seguramente, algunos conocen el cuadro de la Cárcova sobre la fiebre amarilla, ese cuadro tremendo que donde se lo ve al doctor Roque Pérez entrando a una casa donde hay un bebé gateando sentado y la madre muerta después de amamantar en función de lo que había sucedido en la tragedia de la epidemia de la fiebre amarilla. Bueno, ese cuadro es una descripción total del expediente judicial. Y de la Cárcova lo pudo pintar no porque estuvo ahí, sino porque pudo acceder al expediente. Esto te demuestra que a veces, por ejemplo, los archivos pueden servir inclusive para la creación artística o para lo que la sociedad decida que quiere utilizarlos. Mi tarea, nuestra tarea, la tarea del Archivo General de la Nación es tener los recursos y los archivos a disposición de la gente en condiciones de que puedan ser consultados por la mayor cantidad de gente posible. La que decide para qué los usa es la sociedad. ¿Se entiende? Se entiende. O sea que los archivos son más de la sociedad, si vos querés, que de los gobiernos o de los estados. La segunda razón por las cuales en el mundo se conservan los archivos, y esto se conoce como la triple función de los archivos, por eso se preservan los documentos, es que cada documento emitido por una institución está contando una historia institucional. Cuando yo firmo una resolución o cuando el ministro del Interior, bueno, no existe más el Ministerio del Interior, cuando la vicejefatura del Interior o cuando el jefe de gabinete firman algún tipo de resolución, están escribiendo la historia institucional de ese ministerio. Y eso vale para empresas públicas, vale para todo tipo de institución. Vale para un sindicato y vale para una empresa privada que también deberían tener en orden sus archivos, porque no son conscientes a veces que esa documentación le puede servir a la gestión futura para una mejor gestión, claro, y a los investigadores para investigar. Y la última función, y yo no le pongo un orden de predación, lo cuento así porque me resulta fácil contarlo así, la tercera función es que los archivos resguardan y ofrecen la documentación que te garantiza el acceso al ejercicio de derechos. Yo no te doy el derecho, o el archivo no te da el derecho. Lo que te da el derecho es que el documento exista. Por eso mucha gente de las cosas más consultadas son los libros de barcos para demostrar que el abuelito llegó a la Argentina de Italia y eso le permite obtener la ciudadanía italiana o la ciudadanía española. Y así hay muchísimos casos, porque está el derecho a la identidad o el derecho a una jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora debo preguntarte, ¿cómo se hace para aquel que no consultó nunca el Archivo General de la Nación? Bueno, es bastante más fácil de lo que la gente supone, y acá también tenemos una diferencia enorme con la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional, para acceder a los fondos más importantes, vos tenés que tener un carnet de investigador, inscribirte y determinar ciertos procesos. Acá cualquier ciudadano lo puede hacer,
Desde la pandemia damos turnos. Yo creo que eso ya empieza a ser innecesario, pero seguimos usando los turnos porque a veces eso permite tener listo o por lo menos alguna idea de lo que el ciudadano quiere venir a buscar. Vos pensás que tenemos más de 30 kilómetros de documentos. Es decir, a veces lo que a la gente le cuesta dimensionar es el volumen. En el Archivo Nacional General de la Nación tenemos 3 millones de fotografías, muchísimas películas. Entonces, dimensionar eso es lo que se hace más complicado. Entrando en la página del archivo, vos tenés cómo sacar turno, y si por alguna razón no pudiste sacar turno, de 10 a 16 vas al archivo y la atención al público funciona. Bien. Estamos viendo de ampliar la atención al público, pero para eso necesitamos contar con más personal, y eso en estos tiempos es una dificultad enorme. ¿Dónde queda el Archivo General de la Nación? El Archivo General de la Nación tiene, por el momento tengo que hablarte de 4 sedes, pero la sede central queda en Pichincha y Rondó. Rondó 2277. Perfecto. Y después tiene una segunda sede muy importante, que es Paseo Colón 1093, donde hay parte de la documentación del siglo XX y lo que se conoce como archivo intermedio, que es la sección del archivo que presta asistencias técnicas a cualquier institución pública o privada que le pida una ayuda para ordenar sus archivos. Bien. Emilio, más allá de lo cauto que uno quiere ser y moderado para conocer los detalles del decreto, de lo que ha anunciado el gobierno con respecto al traspaso de los archivos de manos de la CIDE al Archivo General de la Nación, uno entiende la moderación, pero ¿qué implica para vos? ¿Es un paso importante el que se da? Bueno, el paso es importantísimo, es en una línea correcta. La Argentina no tiene una ley que marque cómo se desclasifican lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, y creo que de los primeros que empezó fue el gobierno de Menem, cuando en el año 92 desclasificó todos los documentos que tenían que ver con la presencia nazi en la Argentina. Y eso es una documentación que tenemos nosotros y que está digitalizada y puesta a disposición del público. De hecho, recientemente he recibido dos visitas internacionales, una del Instituto Simón Wiesenthal de Estados Unidos, que vino con el Simón Wiesenthal de la Argentina a pedirme copia de la documentación, por supuesto se la entregamos, y la otra del Museo de la Memoria del Holocausto de Jerusalén, con quienes tenemos además un convenio firmado en 2022 de intercambio de información. No hay una legislación que diga en qué momento se desclasifican los documentos o determinadas informaciones secretas. Lo que ha habido son pasos correctos de los gobiernos, porque a la larga eso tiene que ver con la transparencia que te decía en un momento dado. Yo creo que es importantísimo y han elegido la institución adecuada para enviarle esta documentación, porque nosotros vamos a tratar esta documentación como trabajamos toda la documentación. Nos gusta decir que nosotros cuidamos al almirante Rojas y a Perón, a Borges y a Marechal. Es decir, lo que tenemos que cuidar es toda la documentación para que sea la sociedad la que juzgue los documentos o decida qué hacer con ellos. Y no se trata aquí de estar cerca ideológicamente de uno o de otro. No, acá, para nada. Esto es, y creo que hay algo claro que ha marcado el gobierno, ¿no? La búsqueda es que cada uno de los documentos, que pueden ser de interés público, estén al servicio de la memoria y no de algún interés político. Sí, y yo te diría que más de la memoria, yo ahí sigo a Todorov, que es el mayor especialista que ha tocado estos temas, un intelectual húngaro extraordinario, porque él bien sostenía que la memoria siempre implica olvido. Memoria y olvido son las dos caras de una moneda. Si vos tenés olvido, tenés memoria, y si tenés memoria, tenés olvido. El tema es el rigor histórico. Y ya, en vez de hablar de memoria, verdad y justicia, habría que hablar de historia, verdad y justicia. Bien, bien. Una forma de tener la documentación porque la memoria siempre es subjetiva, a todos nos pasa, recordamos un hecho de alguna manera de nuestras vidas y después cuando confrontamos con la fotografía, la película o la grabación, no es exactamente como lo recordamos, ¿no? El tiempo va de alguna manera modificando nuestros relatos, son relatos para construir verdad. Tal cual.
La Emilio, historia es más efectiva. un gusto haberme reencontrado con vos al aire. Una sola cosa más, Sí. que me interesa. Yo creo que la tarea que está haciendo el gobierno, inclusive estamos pensando y trabajando en la modernización de la ley del archivo, que es imprescindible porque, como te decía, desde 1961 fue la más moderna de Latinoamérica y hoy quedó rezagada. Y también me parece que está muy bien lo que están haciendo con estos temas y en general lo que está haciendo Sturzenegger para modernizar y transparentar el Estado. Bien, Porque bien. está vinculado. Bueno, muchos mensajes agradeciendo que te hayamos llamado. Uno de ellos de un integrante del programa, Alejandra Groba, que habla de agroindustria aquí en Primero lo Primero, y dice: yo fui varias veces al Archivo General de la Nación a ver documentos de San Martín. Es maravilloso lo que hay allí. Así es, y además a mí me interesa que cada vez más gente lo visite y digamos, nuestro sentido es que haya mucha más consulta. Bien. Y a veces lo que sucede es que la gente no conoce todo lo que tenemos. Y para nosotros tampoco es fácil exponerte 30 kilómetros de documentos más lo que se van incorporando, porque el archivo sigue incorporando documentación. Bien. Emilio, gracias nuevamente. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Eduardo, que estés bien. Emilio Perina, director del Archivo General de la Nación.